En primer lugar, que se ha retirado la pregunta punto 31 del orden del día. Y seguiríamos con el siguiente punto correspondiente a la pregunta relativa al apoyo parlamentario del Gobierno formulada al presidente del Gobierno de Aragón por el Grupo Parlamentario Popular, que tiene la palabra. Gracias, presidenta. Señor presidente, ante las manifestaciones de falta de apoyo de diferentes grupos políticos, ¿qué piensa hacer el presidente del Gobierno de Aragón para sacar adelante el techo de gasto que permita al conjunto de los aragoneses contar con presupuesto para el ejercicio del 2018? Gracias, señor Beamonte. Señor presidente, tiene usted la palabra. Gracias, presidenta. Señor Beamonte, lo normal en estos casos es dialogar con todos los grupos parlamentarios, incluido el suyo. Muchas gracias, señor presidente. Ya sabemos algo. En el debate del Estado de la Comunidad de hace unos días, señor Lambán, usted anunció que traería el techo de gasto en breve, si no recuerdo mal, antes del 8 de octubre. Usted incluso manifestó que su aprobación supondría poder disponer de 200 millones de euros más, aproximadamente. Si cogemos el histórico desde el 2015, estaríamos hablando, si eso se consumase, de 1.136 millones de euros. Casi nada, señor Lambán. Y usted también es consciente de las consecuencias que traería el no aprobar el techo de gasto, no salir adelante o que no se aprobasen los presupuestos para el conjunto de los aragoneses. La realidad de los exiguos 20 diputados del Gobierno le obliga, pues, como usted bien dice, a dialogar y a intentar llegar a acuerdos. ¿Es consciente usted que llevamos ya cierto retraso en la tramitación de lo que es la aprobación del techo de gasto? Y la conclusión es tan obvia, pues probablemente como tan preocupante. Mire, eso sí, ante esta realidad usted se dedica a anunciar planes de inversión en infraestructuras educativas o incentivos al empleo, y todo sin disponer de herramientas y sin visos para que eso sea posible. Probablemente sea algo a lo que usted pueda recurrir, es decir, bueno, mire usted, el Gobierno de la Nación está en una situación, mire, no son las mismas circunstancias y, por lo tanto, no lo utilice como fórmula para contestar a lo que se le está planteando, porque usted tiene que explorar todas las posibilidades, entre otras cosas porque es su obligación. Así nos vamos a encontrar, en principio, en una situación muy similar a la del año pasado, con los aragoneses totalmente sangrados e impuestos, señor Lambán. Y cuando uno escucha las últimas negociaciones que se han establecido en alguna otra comunidad autónoma, como Extremadura, donde se empieza a mover ficha y si saliese adelante ese posible pacto o negociación que se está llevando a cabo, pasaríamos nosotros a ser la primera comunidad autónoma en presión fiscal, en sucesiones, en donaciones, en patrimonio. Eso le debería hacer reflexionar. Y además, siendo usted muy consciente de esa realidad, nos encontramos, y usted es muy consciente, con una falta de estabilidad también por parte de su Gobierno y con discrepancias crecientes con sus pseudosocios. Esto no sea algo que yo me pueda inventar. Y todo ello hace difícil que se pueda atisbar cierta gobernanza en lo que es seria para el conjunto de los aragoneses. Miren, en 2017 se aprobó el techo de gasto. Y eso hizo, además, como usted bien lo sabe, usted pidió auxilio al Partido Popular y el Partido Popular se lo dio. No creo que al respecto haya nada que decir más. Y usted es consciente que el Partido Popular es la primera fuerza en este Parlamento y no vamos a esconder, pues evidentemente, la realidad ni la responsabilidad que ello nos ocupa. No nos vamos a esconder ante esa realidad. No estamos dispuestos a ir por la vida de tapadillos, entre otras cosas porque ni tenemos complejos ni, evidentemente, tenemos que avergonzarnos por intentar llegar a acuerdos que tengan como base el interés general de toda la sociedad aragonesa. Aunque, señor Lambán, quisiera saber a qué está dispuesto usted. Quisiera saber qué piensa hacer. ¿Qué piensa hacer después de que sus pseudosocios hayan intentado reprobar prácticamente la mitad de su Gobierno, estén haciendo manifestaciones reiteradas, como usted bien sabe, en relación a lo que es el apoyo y, por lo tanto, amenazándole permanentemente con esta situación? Su obligación es buscar estabilidad, señor Lambán. Su obligación es terminar con esta debilidad a la que usted libremente se está sometiendo. Y se lo digo así como lo siento. Usted ponga encima de la mesa propuestas, se pueden negociar, haga frente a las demandas de los aragoneses. Mire, yo le pido que no caiga en el error de anteponer los intereses políticos a los intereses de los aragoneses, que encontrará, si lo hace de esta otra manera, respuesta para buscar el mayor grado de estabilidad para sacar las cuestiones adelante. Yo leí ayer
algo que decían: cuando un Gobierno es incapaz de presentar unos presupuestos, no se puede administrar adecuadamente el crecimiento y lo que se está haciendo no es una apuesta por la estabilidad. Lo decía alguien que usted conoce, Margarita Robles. Yo lo que le pido a usted es que cambie la actitud, que retome esa manifestación inicial que a la contestación de mi pregunta inicial ha efectuado, porque si las cosas no salen bien, señor Lambán, el único responsable será usted, pero los paganos serán el conjunto de los aragoneses. Piénselo, que creo que merece la pena. Muchas gracias. Gracias, señor Beamonte. Señor presidente, tiene la palabra. Gracias, presidenta. Señor Beamonte, le agradezco mucho su oferta de diálogo. Es un guante que recojo, como no puede ser de otra forma, y además se lo vamos a poner muy fácil. Usted aprobó el año pasado un techo de gasto que estaba hecho con los mismos criterios con los que el Gobierno va a hacer el techo de gasto de 2018. Si usted aprobó aquel, ¿por qué no va a aprobar el de este año? Hecho exactamente con los mismos criterios. Segunda cuestión. No se preocupe por que vayamos con retraso ni porque estamos retrasando demasiado este tipo de decisiones, porque los antecedentes del anterior Gobierno y del anterior demuestran que tenemos todavía mucho tiempo tanto para la aprobación del techo de gasto como para la aprobación del presupuesto. Es notorio aquel retraso que se produjo en el año 2012 con la remisión a este Parlamento de dos presupuestos distintos y su aprobación en el mes de febrero. Quiero decir que estamos muy a tiempo todavía y que todavía no se tienen que poner nerviosos. Me conmueve el interés que tienen todos ustedes porque nosotros aprobemos el presupuesto, me conmueve, se lo digo sinceramente, pero tengan paciencia que llegaremos a tiempo. El plan de infraestructuras educativas, nosotros tenemos la convicción de que, aun sin presupuestos, lo podríamos sacar adelante con plurianuales. El asunto de la presión fiscal, señor Beamonte, es verdad que en materia de sucesiones y patrimonio deberíamos provocar algún tipo de acuerdo entre todas las comunidades autónomas de este país para armonizarlo. Dicho lo cual, tengo la absoluta convicción de que es un impuesto progresivo, de que es un impuesto justo y que, en caso de suprimirlo, dejaría a esta comunidad sin recursos para desarrollar las políticas que desarrolla. Se nos pide que invirtamos más en gasto social, se nos pide que invirtamos más en carreteras, se nos pide que cumplamos el déficit, que por cierto lo vamos cumpliendo con una pulcritud que debería hacer que todos ustedes felicitaran al señor Gimeno. Pero claro, si se prescinde de ingresos, ¿cómo se consigue esa cuadratura del círculo, señor Beamonte? Si tiene alguna fórmula para eso, le ruego que me la explique y si desde luego me convence, estaré encantado de producir cualquier tipo de reforma fiscal distinta a lo que hicimos en el año 2012. Ahora bien, si usted no tiene esa fórmula, me permitirá que siga con esta propuesta fiscal para seguir incrementando el gasto social, para ir haciendo alguna carretera que otra y además para ir controlando el déficit. Mis hipotéticos socios, así los ha llamado, pseudosocios, están en este momento en la misma actitud que estaban en estos años anteriores. El señor Echenique dice que espera nuestras primarias. El otro día el señor Escartín dijo que todo era una cuestión de cafeína para que aprobemos o no aprobemos los presupuestos, pero estoy convencido de que al final llegaremos a algún tipo de acuerdo y en el año 2018 habrá presupuestos. En cuanto a esa especie de escamoteo de responsabilidad que usted hace respecto a lo que pasa en el Gobierno de Madrid, le recomendaría que leyera aquel poema de Calderón de la Barca, del de cuentan que un sabio de un día tan pobre y mísero estaba que solo se sustentaba de unas hierbas que comía y se consolaba cuando vio que el otro sabio iba recogiendo las hierbas que él arrojaba. Yo en este momento formo parte de la cofradía de damnificados por la situación política, como la práctica totalidad de los presidentes autonómicos, una cofradía que encabeza el presidente de Gobierno, el señor Rajoy, que en este momento no tiene presupuestos, que no tiene socios para aprobar el presupuesto, ni se le espera, y es una situación incluso creo que más grave que la que tenemos aquí, y que además para llegar a un acuerdo presupuestario de cara a los presupuestos vigentes en esta ocasión se sometió no a una presión, a un chantaje del Partido Nacionalista Vasco absolutamente intolerable. Estos no son chantajes, estos son cumplimientos de acuerdos de investidura. Lo del señor Rajoy fue un chantaje puro y duro, señor Beamonte, y usted lo sabe perfectamente. En cualquier caso, cada cual tiene que solucionar los problemas que tiene en su comunidad. Yo soy responsable
de que la Comunidad Autónoma de Aragón tenga unos presupuestos, pero no soy responsable exclusivo. Son responsables también aquellos que permitieron mi investidura y, desde luego, en el caso del techo de gasto, señor Beamonte, le insisto, vamos a presentar un techo de gasto hecho con los mismos criterios que en el año 17. Por tanto, si usted vota a favor, vote a favor también los techos de gasto del año 2018, con los mismos criterios.